buenos días, estamos acá otra vez en la radio de la Escuela Secundaria Media 92 con los reconocidos periodistas Oscar Vivao y Ximena Arauz. Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, bueno, muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar acá y conocer la radio. En mi caso no la conocía y la verdad que está hermosa. Muy buenos días chicos, muchas gracias por la invitación y sí, realmente nos sorprende lo bien puesto, ¿no?, que está esta radio y bueno, les deseamos éxitos obviamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos una serie de preguntas para hacerle. Bueno, arrancamos con la primera. ¿Por qué elegiste ser periodista o con quién te orientaste para ser? Si tienes algún referente. Empiezo yo. Bueno, como muchos les habrán contado, desde chiquita jugaba, ¿no?, a ser periodista. Teníamos un teléfono celular de los primeros que habrán llegado seguramente, grandote, y jugaba a hacer notas. Lo que más me gusta hacer es notas, como si fuera, digamos, móvil de exteriores, notero. Entonces, bueno, jugaba que entrevistaba o que hacía ese tipo de notas con ese celular. También me gustaba la docencia, que bueno, además soy docente, soy maestra de primaria y bueno, un poco tiene que ver con eso, con comunicar, con dar a conocer y bueno, un poco jugando. Después se dio poder empezar a trabajar en una radio, en la televisión y después estudiar, que llegó después de empezar a hacer la actividad porque bueno, se abrió la carrera acá en Chivilcoy y eso me dio la posibilidad de estudiar porque no podía irme de la ciudad. Pero bueno, jugando, como les decía, es como empecé a hacer. Y después escuchaba mucha radio porque en mi casa se iban a dormir con la radio prendida y escuchaba muchos programas de deportes de esos que están después de las 12 de la noche y bueno, hay un poco los referentes son esos, por ahí Víctor Hugo Morales, más que nada y bueno, escuchando a grandes de la radio o a Alejandro Apo, que hacía también un programa de lectura de cuentos, también a la madrugada, esos fueron los comienzos y escuchando fue como me empezó a despertar esa curiosidad de hacer periodismo. Bueno, lo mío es distinto porque yo tenía otro tipo de trabajo. Hace muchos años, allá por el año 60, calcula que estoy hablando hace 60 años, se crea en Chivilcoy La Voz de Chivilcoy, un diario que se emitía en la ciudad de Bragado. Estaba la Voz de Bragado, que lamentablemente creo que hace muy pocos días dejó de circular. Entonces en La Voz de Chivilcoy estaba un señor Bamonte. Bueno, me llamó, me dijo si le quería escribir unas notas. Yo era jugador de básquet, me gusta y me gustaba el básquet. Y entonces le digo, bueno, pero yo de esto nada, yo te puedo hacer un comentario de los partidos y vos después lo acomodás, ¿no? Y bueno, así nació, pero obviamente que lo mío nunca fue el periodismo, simplemente lo hago como un hobby, como un pasatiempo, y mucho más ahora, ¿no? Para algunas horas del día, para no estar sentado en la plaza, nos dedicamos a recorrer los clubes o las instituciones. Y bueno, cuando comenzó la televisión, también allá en el año 1988, hace 37 años, ahí también comenzamos con un programa de básquet que hoy debe ser uno de los más antiguos, no de Chivilcoy, sino del país, porque hace 37 años que lo hacemos con otro grupo de gente, ¿no? Ha ido pasando distintos amigos, pero en la actualidad todavía seguimos, no sabemos hasta cuándo, pero seguimos. Bueno. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cuánto años te tomó la carrera de periodista? Acá hace unos años se pudo tener la extensión de la Universidad de La Plata con la licenciatura que duraba 5 años. Así que bueno, yo soy una de los chicos de Chivilcoy, digamos, que pudo hacerla. Por ahí me llevó un poco más porque
porque bueno, tuve que rendir algunas otras materias, tengo una pendiente, que bueno, es pendiente para este año o el próximo poder terminarla, porque bueno, fue una gran posibilidad que se traiga esa carrera acá en Chivilcoy, porque bueno, era la única forma, digamos, de poder estudiar. Si bien por ahí se aprende mucho andando, trabajando, como en muchas profesiones, incluso en la docencia, pero bueno, el estudio te da otros conocimientos, otras posibilidades, te abre un poco más, ¿no? el camino y el conocimiento. Así que bueno, más o menos es lo que duran las carreras, ¿no? Bueno, estudiar, obviamente que nunca estudié, ¿no? Porque mi trabajo siempre fue otro, no de periodismo. Simplemente andamos en la calle y como hoy, fundamentalmente hoy y siempre, no es un trabajo bien remunerado, no son muchos los que se dedican a estudiar periodismo y bueno, y obviamente después hacer periodismo. Uno lo hace, ya te reitero, ¿no? Como un hobby, no vivo de esto. Mi ocupación en aquel momento eran otras cosas y bueno, y se va haciendo uno en la calle, ¿no? Estando en diálogo con la gente, fundamentalmente con los periodistas y siempre tratando de aprender, ¿no? No queriendo saber más que el entrevistado, sino tratar de que sea el entrevistado el que hable más y uno lo menos posible. Bueno, bien. Otra de las preguntas es ¿cómo fue su primer día o sus primeras noticias que cubrieron? Bueno, yo empecé en radio local, también me mandaban a hacer algunas notas programadas por ahí, algunas instituciones, o lo primero que hacía en la radio, los primeros días que estuve, si sonaba la sirena de bomberos me tocaba llamar a ver qué había pasado. Esas eran de las primeras. Siempre fui a hablar muy poco, digamos, me costaba por ahí expresarme y bueno, a través del periodismo por ahí eso es un poco lo que pude ir venciendo, porque bueno, cuando estás en el trabajo se te da un poquito la vergüenza, digamos, estás con el micrófono y bueno, queda de lado eso. Pero bueno, lo primero que me tocó de los primeros días recuerdo eso, de por ahí llamar a ver qué había pasado, de atender el teléfono y después de a poquito ir saliendo a la calle a hacer notas. Bueno, nosotros con otros amigos simplemente charlábamos con deportistas, fundamentalmente, y como ya les dije, ¿no? Al principio esas notas después las volcábamos en el diario y el diario, bueno, la gente del diario, los correctores, el director, la gente que estaba más preparada para el tema las iba corrigiendo. Y después, bueno, cuando comenzamos allá con el canal y con la radio, era un poquito de tener coraje nada más y preguntar, bueno, andando en el deporte uno más o menos se va haciendo, máximo en el básquet, que uno lo jugó y todo, tiene un poquito más de fluidez para hacer las preguntas, ¿no es cierto? Pero siempre así de corazón y de corajudo nada más. Otra de las preguntas es ¿cuál es el deporte más popular de la ciudad de Chivilcoy en el entorno periodístico? El deporte. Bueno, siempre el fútbol es de lo más popular. Tenemos 2 equipos que están en el torneo Federal A. El torneo local tiene también mucha competencia, pero bueno, en los últimos años el básquet también, porque bueno, el sábado tenemos la posibilidad de jugar la final por el ascenso, ya el 5º partido, así que seguramente para nosotros también va a ser de lo más importante que nos va a tocar cubrir, porque realmente es único, ¿no? Si bien Racing ya jugó también en Córdoba el año pasado la final por el ascenso, pero bueno, en este caso nos toca acá en Chivilcoy, así que el fútbol, el básquet y también tenemos muchos deportistas en otros deportes que realmente están compitiendo a nivel internacional. Entonces, la verdad que Chivilcoy tiene mucho deporte y si bien siempre el fútbol y el básquet es por ahí de lo más conocido o lo que más apoyo tiene, tenemos muchos representantes en otras disciplinas también, atletismo,
Bueno, boxeo ahora también tenemos a Nahuel Roldán, que está en la selección argentina. Los chicos de atletismo, 2 chicos van a estar en el Iberoamericano, los Mellis Vega, que seguramente habrán sentido nombrar, que están hace unos años en Estados Unidos. El tenis con Máximo Cataldi, bueno, por ahí. En Buenos Aires también muchos deportistas en Buenos Aires que bueno, están haciendo carreras y que bueno, hay variado, ¿no? Sí, por ahí uno toma el fútbol como prioridad, como deporte más importante en Chivilcoy, ¿no? Hoy también, y de acuerdo a lo que pase el sábado con Racing, si consigue el ascenso, por ahí pasará a ser el club o el deporte elite, porque va a estar en lo máximo, en la Liga A, ¿no es cierto? Pero lo que siempre tratamos nosotros en nuestro programa es darle mucha importancia justamente a los otros deportes. ¿Por qué? Porque la mayoría del periodismo, a lo mejor local, se vuelca al fútbol y al básquet y se olvida de otros deportes que hoy por hoy, como decía Sime, están también en el elite, porque tenemos un tenista que está a nivel internacional. A veces por ahí no trasciende tanto o no puede estar en los torneos que él quisiera, Máximo Cataldi, por una situación económica, pero por ahí hoy podría estar compitiendo en Roland Garros. Bueno, no puede porque la situación económica no le permite viajar. Y después, en atletismo, los hermanos Vega, que tuvieron no la suerte, sino la capacidad, por lo que son ellos, de ser becados en Estados Unidos. Ahora hay 2 o 3 chicos que están también en torneos sudamericanos, y el juvenil Sala, que también es un chico que tiene 15, 16 años, se va a ir a Bélgica con el ciclismo. O sea, Chivilcoy tiene muy buenos deportistas en todos los deportes. Lo que ocurre es el problema económico, cómo hacen para poder desarrollarse en otro país o estar a un nivel internacional, a un nivel mundial, cuando los recursos o el valor que tiene el peso dólar en el país no te permite que vos justamente te puedas alejar. Pero hay muchos deportes. Si bien, ya te digo, tiene preponderancia el fútbol o tiene preponderancia el básquet, hay muchísimos deportes en Chivilcoy que dejan bien parada a la ciudad de Chivilcoy en el resto del país. Otra pregunta es, ¿cuál fue la noticia más importante que les tocó cubrir y si tuvieron la oportunidad de hacerle una nota a alguna figura famosa? Por ahí mucha actividad, digamos, local, de cuando han salido campeones, no sé, Fernando Antogna en la doble bragado, que es de lo más importante también. En deporte bastante. Después, como figuras, bueno, en mi caso recuerdo tratar de conseguir una nota con quien era el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que si bien es local, en ese cargo era difícil de llegar. Y bueno, en esa oportunidad me tocó poder charlar con él y era una nota que tratábamos de tener para el programa de radio de la carrera que teníamos como práctica, ¿no? Y bueno, fue, creo yo, de las más importantes. Por ahí Oscar, bueno, ha podido charlar con otras personalidades. No, indudablemente, pasan muchas personas importantes circunstancialmente, ¿viste? No se da tanto como cuando uno está a lo mejor en Capital Federal o en las grandes ciudades, pero acá hemos tenido la oportunidad de tener, no sé, en el automovilismo o en el rally, las mejores figuras a nivel nacional, porque eso ha estado... no sé, Traverso, en su momento en el rally estuvo el hijo de Carlos Menem, que era presidente, y bueno, y uno decía, mirá, el hijo del presidente va a estar en Chivilcoy, va a correr en Chivilcoy. Hace unos días estuvo el gobernador, tuvimos la posibilidad de charlar con él,
y de hacerle alguna pregunta. Y bueno, después en el deporte, como decía Jimé, fue muy emotivo cuando Fernando Antorna ganó la doble Bragado, máxime que, bueno, la finalización de la misma fue en Mercedes, o sea, fuimos hasta Mercedes, hemos estado, cuando por primera vez Chivilcoy salió campeón provincial de básquet, que en toda su historia nunca lo había conseguido. Bueno, justamente se jugaba una final en Pergamino hace unos años, se suspendió el partido final porque estos días que está sucediendo ahora en Chivilcoy, la humedad a veces en el campo de juego no permite que se pueda competir. Bueno, en definitiva, creo que Chivilcoy tenía equipo para ser campeón provincial, seguramente iba a ser campeón provincial. A raíz de ese problema climático no se pudo jugar y se coronó a los dos equipos, a Chivilcoy y a Pergamino, como campeón provincial. Bueno, también estuvimos presentes en varios campeonatos provinciales y nacionales de divisiones menores. Estuvimos presentes yo estuve presente cuando Independiente consiguió el ascenso al torneo Federal A, hace poquitos meses cuando Gimnasia también consiguió el ascenso al torneo Federal A en la ciudad de San Francisco, Córdoba. O sea que bueno, a lo largo de, como les dije, ¿no?, a lo largo de 50, 60 años, fuimos a muchas competencias. Por ahí fueron más las amarguras que las alegrías, pero tenemos en la retina, nos va a quedar seguramente las alegrías. Y ahora estamos a la espera de que el próximo sábado Racing ascienda, que sería lo máximo que se puede conseguir en el básquet, no ascienda a la elite. ¿Qué papel crees que juegan o deberían jugar las escuelas o clubes en la formación de los jóvenes deportistas? Bueno, muy importante. Bueno, las escuelas, sin dudas, ¿no?, que como referencia, como lugar en el que los chicos, los jóvenes pasan mucho tiempo. Por ahí muchas veces los maestros o los profesores se dan cuenta de cosas que en otro lado no, digamos, le prestan esa atención que necesitan. Y bueno, los clubes también. Se necesita un rol docente muy importante, más allá de formarlos como deportistas, es un poco más allá, no es un trabajo de oficina ni nada por el estilo, ¿no? Se está con personas y bueno, se entablan, ¿no?, relaciones, así que como formadores son fundamentales, ¿no? Y bueno, en Chivilcoy tenemos muchos clubes de muchas disciplinas, se trabaja, tenemos entrenadores destacados, recién nombrábamos el atletismo y bueno, sin dudas que hace años que quien está al frente de los entrenamientos del Círculo de Atletas está haciendo un trabajo excelente porque bueno, hay muchos chicos haciendo atletismo y además se obtienen muchos logros que no es fácil, ¿no? Formar una y otra vez atletas que llegan a nivel nacional, a nivel provincial enseguida, a nivel nacional y a nivel internacional también, así que bueno, juegan un rol muy, muy importante en lo que es la formación. Por ahí a veces no se le da tanta importancia, no en todos, a la formación de los chicos para que tengamos, digamos, jugadores o deportistas propios y no tener que, por ahí se da más en los deportes de equipo como el fútbol y el básquet, que hay muchos jugadores que vienen de afuera y no son tanto los que salen de las divisiones menores. Por ahí en eso falta un poco. Por ahí acá Oscar también sabe un poco más de lo que es la formación, ¿no? Bueno, es importantísimo, ¿no? La escuela, ¿quién lo va a dudar, ¿no? Y también los clubes. Los clubes, hay una premisa en varias instituciones, no solo de Chivilcoy, sino a nivel de la provincia y del país, que te dice 1 hora en un club del chico es 1 hora menos en la calle. Y hoy en los clubes se trabaja muy, muy bien. Lo que ocurre es que muchas veces en las instituciones de Chivilcoy no están los espacios necesarios para la gran cantidad de chicos que hay, ¿no? A ver, Independiente tiene un campo de deporte hermoso, Racing tiene un campo de deporte hermoso y unas estructuras muy buenas en el centro de la ciudad. ¿A qué me refiero? A que por ahí
puede manejar más chicos en lo que hace al básquet, al rugby, al hockey. Y hay otras instituciones, por ejemplo como Atlético Argentino, que debe ser la que más chicos tiene en Chivilcoy hoy, pero tampoco el espacio físico a veces no le da para tantos chicos. Pero indudablemente los clubes cumplen una función muy, muy importante en la ciudad de Chivilcoy en lo que hace al trabajo con los chicos, al sacar los chicos de la calle, que hoy es tan importante, ¿no? De la calle uno no es que estén dando vueltas o caminando por la calle, es una forma genérica de decirlo, porque sacarlo a lo mejor del celular, sacarlo de la computadora, sacarlo de la Play, bueno, todas esas cosas que hoy antes no existían. Entonces, por ahí los chicos salían de la escuela, no sé, por decir, a las 17 horas, 17:30, y iban al club hasta las 21, 22. Por ahí el padre lo tenía que ir a buscar para decirle, vení, que tenés que estudiar, tenés que cenar, tenés que dormir. Hoy a veces se hace más difícil eso, y para que no se queden por ahí en la casa, justamente delante de tanto electrónica, son importantes los clubes, son muy, pero muy importantes. Claro, y en el ámbito de deporte, Chivilcoy está en un buen momento, ¿no? Me refiero a que hace unos años Independiente ascendió al Federal en fútbol y hace poco tiempo Gimnasia, y ahora con el tema de básquet también. Hay algo que es muy importante, la presencia de Independiente en el Federal, de Gimnasia en el Federal, de Racing en la Liga Argentina de Básquet, de Colón, que hasta hace algunos días jugaba el torneo federal de básquet, del atletismo, del handball. ¿Por qué? Porque se está dando la posibilidad de que muchos de esos chicos que hacen deporte puedan llegar al profesionalismo, puedan vivir de eso. Ni hablar del básquet y ni hablar del fútbol. Pero hoy se está dando que por ahí muchos chicos de lo que antes el handball, ¿quién lo conocía? ¿Quién lo practicaba? Muy pocos chicos. Y hoy hay chicos que ya están a nivel de selección nacional juvenil o selección provincial, y eso por ahí no le permite en este país a lo mejor a un jugador de handball vivir del handball. Pero ustedes fíjense en que la gran mayoría, yo diría que el 90% de los jugadores de la selección argentina de handball están en el exterior. El vóley hace ¿cuánto? 2 o 3 años que Massimino está jugando en Francia, está jugando en l'Elite del Banco Francés. O sea, que el deporte que les permite vivir y vivir muy bien en otros países, conocer, porque a lo mejor este chico, de no haber sido por el vóley, nunca hubiera conocido Francia, pero no Francia porque esté jugando en Francia. Está a un paso, se toma un tren, un colectivo, está en Italia, está en España, está en Bélgica, está en Alemania. Y eso te lo va a brindar el deporte. Obviamente hay ingenieros, hay médicos, hay arquitectos que también lo pueden hacer. Pero el deporte también te permite eso. Y antiguamente era muy difícil que un deportista que no sea fútbol, y hasta por ahí nomás, porque en los años 50 o 60 fueron muy pocos los jugadores de fútbol, ni hablar de básquet, que se fueron del país para vivir justamente del fútbol. Y hoy prácticamente está inundado de argentinos en los distintos deportes. No hablemos solamente de fútbol o de básquet, porque también la mayoría de los jugadores de la selección, la selección de fútbol no hay nadie prácticamente que esté acá en la Argentina, y la selección de básquet tampoco, el 90% están fuera del país. Entonces es importante que los chicos jóvenes se acerquen a las escuelas y que posteriormente se acerquen a los clubes, porque también es un modo de vida, ¿no?
¿Hace cuántos años que trabajan cubriendo noticias? Yo alrededor de 17 años, más o menos. Sí. Bueno, yo les dije, arranqué allá por el año 60, 66, 67, haciendo esto, y bueno, y de ahí no paré nunca más, siempre colaborando con los medios, porque nunca fue un medio de vida. En aquellos años 60, 70, 80, colaborando con el diario y colaborando también con la radio, con el padre de Mariana. Estuvimos muchísimos años en Radio Chivilcoy, desde, no me acuerdo bien, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 12, hasta las 13 horas. Así que siempre, hace más de 60 años, y bueno, lo sigo haciendo porque me gusta. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero por lo menos lo sigo haciendo. Bueno, y por último, ¿qué consejo le darías a alguien que se inicia en el periodismo? Bueno, estudiar, sin dudas, seguir a referentes. Siempre se tiene algún estilo o algún referente en el periodismo, y también la práctica por ahí para que vean qué es lo que le gusta de la comunicación, porque bueno, hay mucho. Por ahí lo que es estar en la cobertura de exteriores es mucho andar, es conocer. En el caso de Chivilcoy es muy lindo, hay mucho por conocer. El periodismo me permitió conocer tanto, porque hay mucho en cultura, mucho en deportes, es realmente, y tiene mucha historia, es muy lindo, pero bueno, ir orientándose a lo que les gusta hacer dentro del periodismo, y también que es, como decíamos al principio, que es bastante difícil. Lo que tiene el periodismo es que es muy informal, porque si bien está bueno que todos lo podamos hacer, no requiere de estudios, digamos, pero informal en el sentido del trabajo, porque también al ser informal tenés muchos derechos que no están cubiertos. Trabajar en cooperativa creo que es lo que más resultado ha dado, si bien no tenemos una cooperativa formal, pero un poco es el estilo de trabajo, porque es gestionar uno mismo la publicidad para poder hacer un programa y tratar de con eso vivir, que eso es lo que se hace realmente difícil, digamos, porque tenés que andar mucho y bueno, sostener un sueldo, digamos, con una publicidad es lo que se hace difícil, y eso hace además que digamos, no te puedas dedicar de lleno. Requiere muchas horas. Si lo que haces es cobertura de todo lo que hay, un programa de interés general o deportivo, realmente para hacerlo son muchas horas de trabajo que después no se ven por ahí bien remuneradas, pero es muy apasionante, es muy lindo. Al que le gusta realmente es importante, y es importante lo que se da a conocer. Así que tiene un rol fundamental en la sociedad el periodismo. A veces no está reconocido, a veces se hace difícil, por eso es difícil que aparezcan nuevos periodistas que puedan hacerlo, que eso es una lástima. Pero bueno, para adelante, porque es algo que es necesario, y ojalá que muchos de ustedes puedan estar trabajando aquí en Chivilcoy, o si no, irse, que por ahí es también una salida, poder irse a Buenos Aires, ¿no? Que es donde ocurre todo. Así que bueno, ojalá que tengan éxito y que puedan seguir en esto, ya sea radio. Por ahí ha cambiado mucho lo que es televisión, es mucho las redes sociales, así que bueno, a través de ahí también se da mucha más difusión, se da mucho más a conocer a partir de las redes. Chicos, ustedes son jóvenes, es una profesión hermosa. Estudien, sigan si les gusta esto, y si es apasionante. Es hermoso estar dialogando con la gente, con distintas personas, porque cada uno tiene una temática distinta. Obviamente acá es un periodismo de pueblo, se hace a pulmón todo. O sea, en otras oportunidades que hemos estado acá en la escuela
o hemos charlado, no sé si con ustedes o con los otros chicos de acá de la escuela, le hemos dicho siempre lo mismo, que es muy difícil vivir de esto, pero bueno, pero aquel que le gusta, aquel que tiene iniciativa, se puede ir de Chivilcoy, seguramente le van a abrir las puertas en distintas ciudades, porque no necesariamente hay que irse a Capital Federal para crecer, hay muchas ciudades importantes en el país, Córdoba, Salta, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, y le abren las puertas y mucho más a la gente joven, como son ustedes, así que no aflojen, sigan estudiando, sigan insistiendo en todo lo que uno le pueda ayudar o los pueda guiar. Cuenten con nosotros. Ya te digo, nosotros no vivimos de esto, lo hacemos como un hobby, lo hacemos porque nos gusta, pero hemos conocido a mucha gente en el camino y por ahí podemos conectarlos con alguien que le pueda abrir el camino a ustedes también a futuro. Pero esto es hermoso porque dialogar con la gente, de distintos temas, es único. Así que no aflojen, sigan estudiando, dedíquenle la mayor cantidad de horas posible a esto y mucha suerte para lo que viene, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Damos por concluida la entrevista. Le agradecemos que hayan querido venir, a que nos den la oportunidad a nosotros que lo podamos haber entrevistado. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa y por la radio que está hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, que tengan muy buen día y les reitero las felicitaciones porque el estudio ha quedado maravilloso, ¿no? Desde la primera vez que vinimos, que había una mesita y 2 sillas, a hoy nos sorprende. Y muchísima suerte en su vida. Gracias a ustedes.